La mortalidad infantil es un problema que debe estudiarse debido a que es uno de los indicadores que refleja de forma más adecuada el nivel de desarrollo de una sociedad y las condiciones de vida de las personas. Esto sucede dentro de las familias más carenciadas. Los más vulnerables son los niños y en esto se refleja la pobreza. La relación que se establece entre las condiciones de pobreza y salud tiene su mayor expresión en la mortalidad infantil, siendo las desigualdades socioeconómicas en la niñez objeto de una gran problemática. La mortalidad infantil describe el problema de la muerte de un bebé entre el nacimiento y el año de vida. Esto se trata de las muertes después del nacimiento. Las que se dan antes del nacimiento se clasifican generalmente como pérdida de embarazo o nacimiento de un niño muerto. De las muertes que se dan en el periodo perinatal, periodo desde la semana 28 de gestación al séptimo día de vida fuera del útero materno, están vinculadas a la prematurez y las malformaciones congénitas. La mortalidad neonatal se caracteriza por estar relacionada, en general, al peligro congénito, que son las muertes debidas a causas internas en el individuo, como la inmadurez, los males congénitos y las malformaciones. Está causada principalmente por enfermedades endógenas, sobre las que apenas influyen los avances de la medicina, por lo que su descenso en el tiempo debería ser más lento que la mortalidad post-neonatal. Esta se divide en neonatal precoz, primeros 6 días, y tardía, de 7 a 28 días de edad. La mortalidad postneonatal es la más relacionada con las condiciones generales de vida de la población y está causada principalmente por las enfermedades infecciosas y por la mala alimentación. Se suele asociar a la mortalidad exógena, que es la producida por causas externas al nacido y provocada por el medio en el que se desarrolla. Estas serían las enfermedades epidémicas, las relacionadas con los aparatos digestivo y respiratorio y vinculadas al sistema nervioso, enfermedades que se pueden eliminar evitando que el niño entre en contacto con ellas. Se indica que este tipo de mortalidad infantil está ocasionado por negligencia o por la dificultad para tener acceso a medios necesarios. La mortalidad postneonatal, entre los 28 días y un año, se da principalmente por causas tales como diarreas, infecciones respiratorias, entre otras. Factores que contribuyen al problema. Sexo. En la mayoría de las poblaciones se ha demostrado que la mortalidad infantil es menor en los varones que en las niñas, excepto en los casos en donde hay una preferencia por parte de los padres por los varones. Esto se refiere a tratar de manera diferente a sus hijos dependiendo del sexo. Las diferencias están principalmente en cuanto a la alimentación, prevención y tratamiento de enfermedades. El sexo de los fallecidos es una de las variables más importantes en el análisis de la mortalidad, dado que existen importantes diferencias entre la masculina y la femenina. En la mortalidad infantil, por norma general, se suele registrar una sobremortalidad masculina. En algunos casos, se atribuye la menor resistencia del varón a la lucha contra las causas de carácter exógeno, a la falta en el mismo del cromosoma de diferenciación sexual. En otros casos, por el contrario, se atribuye esa mayor debilidad a la existencia en el sexo masculino de un factor letal de carácter recesivo, que iría unido al sexo. Se dice que esta superioridad femenina no es más que un medio del cual se sirve la naturaleza para establecer la seguridad necesaria a la multiplicación y pervivencia de la especie. El poder adquisitivo de las personas que constituyen el hogar interfiere de manera importante en la mortalidad infantil. Esto sucede por el hecho de que si las personas a cargo del menor se encuentran en un buen nivel socioeconómico, podrán brindarle a los niños necesidades básicas para darles el mejor estado de salud posible. Esto, en consecuencia, afecta al nivel de nutrición e higiene que tenga el niño. Es necesario mencionar las determinantes sociales de la salud. Estas son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas de cada país. Es por esto que en los distintos países se pueden observar diferencias en cuanto a las tasas de mortalidad infantil, atribuidas a la situación económica del país, lo que genera las limitaciones al momento de determinar el entorno en el cual el niño nace, crece y se desarrolla. Es debido a esto que la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la manera de reducir la desigualdad que cada vez es mayor. Se proponen 3 recomendaciones generales: mejorar las condiciones de vida cotidianas, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medición y análisis del problema. Embarazo adolescente. El embarazo durante la adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen tanto a la mortalidad infantil como materna. Además, el embarazo adolescente afecta a la familia de la madre desde el punto de vista social y económico. Educación de la madre. Este es un factor que también tiene un impacto en la mortalidad infantil, ya que el nivel de educación de la madre permitirá una mejor concepción de las enfermedades y sus síntomas.
Cuidado prenatal. Este factor afecta de manera significativa la mortalidad infantil. Los cuidados prenatales son muy importantes, ya que la realización de menos de 7 controles aumenta la probabilidad de morir antes del primer año de vida. El estudio de la mortalidad infantil es importante, entre muchos factores, por su carácter de indicador de desarrollo social y económico de un país. La vulnerabilidad que presenta el niño en su primer año a las condiciones de vida de la comunidad convierte la tasa de mortalidad infantil en un índice de la situación económica y sanitaria de un país. Su decrecimiento va de la mano con la evolución de una serie de variables que van avanzando en el desarrollo económico. Con los controles médicos prenatales adecuados, es posible modificar la incidencia de ciertas condiciones como el bajo peso al nacer, la insuficiencia respiratoria y nacimientos prematuros. Con la atención prenatal se pueden identificar factores de riesgo y tomar acciones preventivas durante el embarazo, lo cual ayuda en el descenso de la tasa de mortalidad infantil. Gracias a este tipo de atención médica se puede llevar un control de salud en la alimentación para mantener altas las defensas de la madre durante el embarazo y también luego de este, en el periodo de amamantar al niño. Para el estudio de la mortalidad infantil se hará uso de un indicador demográfico de dinámica, que en este caso es la tasa de mortalidad infantil. Los indicadores demográficos sirven de ayuda para de alguna forma medir el problema. La tasa de mortalidad infantil proporciona el número de muertes de bebés menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos en el mismo año. El estudio de la mortalidad infantil es importante, entre muchos factores, por su carácter de indicador de desarrollo social y económico de un país. La vulnerabilidad que presenta el niño en su primer año a las condiciones de vida de la comunidad convierte en la tasa de mortalidad infantil en un índice a la situación económica y sanitaria de un país. Su decrecimiento va de la mano con la evolución de una serie de variables que van avanzando en el desarrollo económico. Igualmente, los valores que tiene Uruguay en la actualidad aún siguen a gran distancia de los valores de aquellos países más desarrollados. Según varios estudios, el progreso se alcanzará cuando se mejore el control de las muertes neonatales, lo que refiere a las muertes de los recién nacidos. Este fin se genera en la mortalidad postneonatal, que refiere a las muertes en la etapa que sigue a la neonatalidad, causadas en su mayoría por enfermedades contagiosas. ¿Qué pasa en el resto del mundo? En los países más pobres, la mayoría de las muertes se deben a enfermedades infecciosas, mientras que en los países más ricos se deben más a cáncer y enfermedades cardiovasculares. El país con mayor tasa de mortalidad infantil en el mundo actualmente es Afganistán, con 104,25%, y le sigue Somalia, con 89,52%. Por otro lado, los países con menores tasas son Eslovenia, Mónaco y Japón, con menos de 2%. En el último año, Uruguay quedó como el segundo país de América Latina con menor cantidad de muertes infantiles, siguiendo a Chile, que está en primer puesto con 6 muertes de cada 1000 bebés nacidos. Y el país latinoamericano que tiene más cantidad de muertes es Bolivia, con 32 de cada 1000. Según UNICEF, desde 1990, la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a la mitad. Sin embargo, todavía mueren 2 millones de infantes al año, principalmente en la región de África Occidental y Central. Es claro que las regiones más afectadas por esta problemática son principalmente África, Asia y América del Sur. Esto se debe a los factores tales como el nivel socioeconómico de la población, la educación, entre otros, como mencionamos anteriormente. ¿Cómo reaccionar a la problemática? Es vital que los estados de salud pública trabajen en el desarrollo de tecnologías en el área de la medicina, ya que esto generará que se reduzca la mortalidad infantil por enfermedades infectocontagiosas. En Uruguay existen políticas que tienen el fin de mejorar la salud pública desde fines del siglo XIX. En la época del Uruguay ballista es que dichas políticas se establecen con más fuerza en el país, lo que tuvo como resultado un mayor acceso a la salud. Por otro lado, el hecho de que Uruguay sea un país productor de alimentos y con gran disponibilidad de alimentos de origen animal generó que la mayoría de la población tenga acceso a una dieta alta en proteínas, lo que sin dudas proporciona una buena nutrición. Esto es de suma importancia, ya que una buena nutrición a temprana edad garantiza un estado de salud óptimo. La reducción de la mortalidad infantil en Uruguay es atribuida a distintas políticas públicas implementadas en el área de la salud sexual y reproductiva. Algunos ejemplos son la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en 2008, el Programa de Salud de la Mujer y Género en 2010 y Objetivos Sanitarios Nacionales en 2015. El Plan Aduana es un programa creado en 1971 en el área materno-infantil del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, que está centrado en la población infantil en su primer año de vida. En el año 2007 se extendió la cobertura y pasó a ser hasta el segundo año de vida, y luego en 2011 se amplió hasta los 36 meses. Este programa tiene como objetivo contribuir al control adecuado de salud de los niños desde el nacimiento y lograr un buen crecimiento y desarrollo de toda la población infantil del Uruguay.
La finalidad de dicho plan es ayudar a disminuir la tasa de mortalidad infantil. Consiste en el seguimiento de los bebés recién nacidos desde la maternidad con instrumentos de información que garanticen un control periódico. Como conclusión general, creemos que todavía queda un gran camino por delante, tanto a nivel nacional como internacional, para lograr aún más la reducción de la mortalidad infantil. Es por esto que creemos vital la incorporación de políticas públicas en el área de salud para así poder contribuir con la causa. En general, conseguir la reducción de la mortalidad infantil es algo un tanto complicado, ya que para alcanzar este objetivo se requiere que los países con menores niveles de desarrollo sean capaces de afrontar el problema de la desigualdad y las condiciones sanitarias de los sectores más vulnerables. Se cree, en general, que será posible con la ayuda de las grandes organizaciones mundiales, que tienen como objeto el cuidado y supervivencia de los niños de